Hola, hola, muy buenas noches y qué rico este programa tan esperado. Estamos aquí nuevamente en Tu Historia Tiene Poder. Recuerden que el primer jueves de cada mes estaremos aquí con un nuevo invitado, compartiendo con todos ustedes una nueva historia poderosa e impactante de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Y por supuesto, Cristo, nuestro primer invitado, pero hoy vamos a tener una persona que nos va a dejar con unos tips y unas ideas de cómo compartirle a Cristo a través de lo que ha hecho en su vida maravillosas. Mi nombre es Alexandra Gómez y esta noche estoy entrevistando con Camilo Lancheros. Cami, hola. Hola Alex, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. La juventud que se roba este programa. Hoy vas a estar representando un grupo maravilloso de jóvenes que además aman al Señor. Total, total. Bueno, bueno, Cami, qué rico. Bueno, pues hoy tenemos un invitado que nos va a sorprender. Te cuento que vamos a tener un colega, para quienes no saben, yo soy comunicadora social también y estoy súper contenta porque hoy voy a tener un colega que además es una de las caras más reconocidas de la televisión nacional, gracias a sus más de 35 años de experiencia en los medios de comunicación. Un hombre que se ha desempeñado como periodista, realizador, programador, productor, director, profesor, fue además DJ, dueño de su propio programa, perdón, de su propia empresa de producción y hoy en día podemos decir que también es escritor y es un speaker coach. O sea, ¿qué le falta a este hombre? Lo recordamos además por programas tan reconocidos, bueno, para aquellos que tenemos unos añitos más, como Hoy es Viernes, También Caerás, Día a Día, Sábados Felices, Bravísimo, No Me Lo Cambien, Todo por la Plata, y es nada más ni nada menos que ¿quién, Cami? Hernán Orjuela. Hoy es viernes, un programa especial para usted, para que la pase contento, para que comience el fin de semana muy positivo. Por eso presentamos aquí la música internacional y nacional. Esta sección, la gente y su música, que a usted tanto le gusta. Mucho talento hemos podido descubrir con toda la gente que maravillosamente interpreta las canciones número 1 éxito tropical. Bienvenido a nuestra casa, a tu casa, a Casa sobre la Roca. Y bueno, vamos a pasar un momento muy agradable. Realmente esperamos que a través de tu historia muchas personas seamos ministradas. Entonces, Dios te bendiga. Y bueno, quiero empezar con el tema del amor, del corazoncito. Wow. Y quiero que empecemos hablando un poquito de las cosas que hemos aprendido con las caídas y los errores que hemos cometido. Y supimos que te casaste, tu primer matrimonio fue hace mucho tiempo, te casaste muy, muy joven, 20 años tenías. Vieras que tenemos muchas cosas en común, yo también me casé, de 19 años me casé yo, mi esposo tenía 20 y yo 19. Wow. Y bueno, y ahí nace además Andrés Felipe, tu hijo mayor. Así es. Pero me imagino que fue un momento de tu vida no tan fácil. Y lo primero era no solamente por un tema de la edad que tenías, la inmadurez seguramente que uno maneja esa edad, sino que además no conocías de Dios y fue una relación sin Dios. ¿Qué aprendizajes te dejó ese momento de tu vida importante? Claro. Me casé muy joven y mira que me casé muy joven, pero con primero la necesidad, entre comillas, inicialmente de haberme casado más como por un capricho, por una rebeldía, de querer independizarme en ese momento. Yo estaba estudiando comunicación social en la Universidad Javeriana. Sin embargo, en ese momento había un poquito como de reticencia en mi casa con Sandra, que es la esposa, mi primera esposa, la madre de André Felipe, y éramos un poco medio rebeldes. Entonces esa rebeldía conllevó a acelerar un poco unas circunstancias de esa unión hasta que finalmente nos casamos estando estudiando los dos. Yo estaba en cuarto semestre de la universidad, ella estaba en segundo,
Y por consecuencia, un matrimonio que no nace con la esencia principal, que es el amor, con la relación que tiene que tener un par de personas previas y sobre todo bajo la real bendición de Dios, pues va a ser muy difícil que prospere. Y eso fue lo que nos pasó. Nosotros casamos por la iglesia católica, por el matrimonio civil. A los 2 años tuvimos mi primer hijo, que es André Felipe. Pero imagínate tú, Alexandra, que en ese momento de transición, cuando yo me caso con Sandra, la vida profesional mía empezó a cambiar, porque yo pasé ya de estar trabajando en radio, que tenía, digamos, cierto éxito, ya estaba trabajando yo también en una disquera, y se me da la televisión. Entonces, cuando me llega a mí la televisión, cuando me llega a mí Hoy es Viernes, mi vida empieza a cambiar de una manera absurda, porque ya era la persona que públicamente me estaba mostrando más, porque bueno, afortunadamente, digamos, el primer programa Hoy es Viernes tenía mucho éxito, entonces la gente me empezaba a reconocer y me empezaban a saludar y me empezaban a admirar y admirar en todo sentido, y entonces empezaban los viajes. Sí, y empezaron a salir, bueno, yo era el animador de muchas ceremonias y salió la animación de un evento que se llama la Supermodelo del Mundo, imagínate, entonces yo viajar con poco muchachitas, y cuando si tu corazón y tu sentimiento no está completamente claro y establecido en que tienes una responsabilidad, es así de frágil para volverse obviamente algo completamente vulnerable. Con el antecedente que tú lo ponías hace un rato, yo realmente tenía un credo extraordinariamente elemental, creía en Dios, aunque pues nací de una familia católica y digamos que fui muy proactivo, porque yo toda la vida fui muy proactivo, Alexandra. Yo era... Serviste en la iglesia católica, por ahí leí, ¿no? Yo fui un acólito referente, yo era el acólito de la iglesia de mi barrio, era el acólito preferido del padre. Porque yo, lo único es que de vez en cuando me dejaba un poquito de ripio del vino, yo de pronto lo degustaba, pero digamos, siempre estuve muy, muy comprometido, pero por un tema que lo digo con mucho respeto, porque pues finalmente nosotros no estamos dados en ningún momento a juzgar, pero sí con mucho ritual, ¿no? Con mucha esa religiosidad que se da, que tienes que estar como caminando con un borreguito, que eso es lo que realmente no nos enseña originalmente Dios, y especialmente cuando tú ya tienes la lectura de Cristo. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa, Alexandra? El matrimonio se vuelve unas boronas, primero porque todo, al sentir yo la fama al frente, el volverme una persona que la gente me empieza a reconocer y a tener fanáticos y fanáticas, pues, ¿por dónde entra primero la debilidad? Por la carne. Y lastimosamente en una de esas circunstancias yo cometo un grado de infidelidad muy serio, y tarde o temprano, para hacerte corto el tiempo, ella se da cuenta, pero yo me doy cuenta tarde, porque en el momento en que pasa eso me doy cuenta de mi grave error. Yo me imagino, y creo que por lo que cuentas, me imagino que dolió un montón y dejó muchos aprendizajes. Y ahorita escuchándote, recordaba alguna entrevista que te hicieron cuando entra Patricia a tu vida, tu esposa de hoy en día. Tú contabas que ella en algún momento te dijo, sí, Hernán, sí, si alguna vez me es infiel, olvídese, mijito, que aquí... Oiga, me tienes aterrado, Alexandra, porque has hecho una investigación muy profunda de mi vida y son cosas que a veces muchas personas poco se acuerdan, pero es verdad. ¿Verdad? Y mira la sabiduría de las mujeres. A mí me encanta precisamente porque ustedes tienen esa capacidad, y sobre todo con la inteligencia, cuando le dicen a uno las cosas suavecito, pero entra, es como el cuchillo caliente en la mantequilla, ¿no? Eso entra suavecito, pero entra. Y claro, porque es que ella, como ella conoció mi experiencia. Además, bueno, algo importante, mi querida Alexandra, es que entre mi ruptura matrimonial con Sandra y el conocimiento, cuando yo conozco a Patricia, pasa un lapso. Digamos que fue un lapso complejo, porque me enloquecí. Como ya estaba soltero, como ya no había nada que hacer, entonces yo entré ya en la actitud libertina, donde dije, no, esto está como bueno, y entonces
empecé yo a salir y a no salir, y salía con una y con la otra, y agarraba para arriba y para abajo. Estaba yo absolutamente más perdido que una aguja en un pajar. Ahí hay un momento muy importante, Alexa, donde yo estoy tan confundido que nunca puedo olvidar a un gran amigo que incluso es un comunicador social que se llama William Bustos, un gran locutor cristiano también, que es el primero que me trata de traer un poco hacia Jesús, porque él me dice, mire, socio, usted está como medio enredado que una pita, que una madeja de gato, ¿por qué no? Déjeme, yo lo llevo. Yo recuerdo que él me llevó a su iglesia, pero no sé, no, como que no era el momento tal vez, Alexandra, porque mi cabeza estaba como en ese momento tan disipada, y creo que las experiencias que tenía que vivir en ese momento eran parte como de los propósitos para yo empezar a tocar un poco fondo. Pero fíjate cómo el Señor andaba en tu búsqueda, Hernán, desde que eras chiquito. Sí. Y sembraba y mandaba, y el que te hablaba y el que te decía. Yo creo, Alexa, sabes algo bonito que lo digo ahora, es que me encanta la entrevista contigo hoy, porque es que yo creo, empiezo yo a recordar cosas y yo digo, aparte de eso, me cuidaba muchísimo, porque en ese momento yo recuerdo perfectamente que pasaron cosas muy oscuras en mi vida, al lado de mi vida. Cosas oscuras como, ¿sí me entiendes? Que decían que me estaban haciendo brujerías, que me estaban haciendo males a mi hijo. O sea, mi cabeza estaba muy, muy complicada por esas relaciones tóxicas y malavidas que yo estaba teniendo en un momento de mi vida que afortunadamente tengo la capacidad, y mi cerebro es muy generoso de borrarlas fácilmente, no se quedaron impregnadas. Y hoy en día, de pronto, si me acuerdo de alguna de esas cosas, la hablo más a nivel constructivo, que es lo que plasmo también un poco en mi libro. Entonces, sí, esa fue una etapa cuando Patricia y yo nos conocemos y entramos ya en materia a hacer algo mucho más serio. Y yo le digo a ella, el día que le propongo formalmente el matrimonio, me dice, perfecto, pero muy claramente, con sus ojos hermosos, me los abre y me dice, tú seguramente podrás en cualquier momento salir y serme infiel, pero ni se te ocurra, porque en el momento en que yo sepa, ni vuelvas a pisar mi casa. Mira, yo te digo, uno queda marcado en la vida porque te queda como una cicatriz. Y yo, a ver, si acaba Dios de darme la segunda oportunidad con esta mujer tan maravillosa que acabo de encontrarme, ni de fundas. Bueno, pues para que veas que de pronto el Señor la estaba utilizando a ella también para encaminarte en muchas de las cosas ahí, mensajitos que te iba enviando. Y ahorita voy a volver nuevamente a hablar de Patricia, pero ella conoce primero del Señor, ¿cierto? Se casan, inician su relación, y como a los 5 o 6 años tienen un inconveniente, que ahorita voy a volver, pero ahí ella conoce y se acerca del Señor. O sea, cuando llega tú empiezas a ver el cambio maravilloso de ella, pero te demoras un poquito, ¿cierto? Y finalmente, ¿quién es esa persona que te jala y te dice, digamos, ese ángel enviado por el Señor que te trae a los caminos de Él? Cuéntame un poquito sobre eso. Es que, claro, en ese momento dicen popularmente que siempre entre el quinto y séptimo año de matrimonio, siempre digamos que es el hilo más delgadito. Y yo creo que es un tema cuestionable, es un tema mucho más de la personalidad. Pero sin embargo, mira que yo, y lo decías hace un rato, cuando muy linda me hiciste un poquito la preintroducción, yo fui muy workahólico, siempre fui obsesivamente trabajador, siempre me gustó trabajar 24/7, apasionado en mi trabajo, y más que por trabajo, era la pasión que yo sentía con relación a mi oficio. Y eso hizo que a los 5 años, Patricia y yo empezáramos a tener, digamos, unas diferencias muy profesionales, más que personales, por mis cosas, por las de ella. Yo estaba madrugando, yo estaba haciendo un programa en la mañana, salía a las 4:30 de la mañana de la casa y llegaba a las 8 de la noche. Digamos que nuestra vida empezó a cruzarse de una manera en donde tarde o temprano yo lo único que quería un fin de semana era dormir, porque estaba cansado toda la semana. Entonces digamos que ahí fue donde ella empezó a trabajar, y en ese momento las cosas no se pusieron fáciles, sobre todo por parte de ella, con el antecedente que Patricia, digamos, también venía con una actitud espiritual un poco disipada, un poco superficial. Ella, es más, yo creería que yo estaba un poco más comprometido porque algo conocía de la Biblia, algo conocía por el tema católico que te hablé anteriormente. Pati no, Pati sí era un poco más, y además que ella toda la vida ha sido muy,
de método de cuestionar las cosas en el mejor sentido de la palabra. Claro, entonces para ella era muy difícil comprender la Biblia, entender unas cosas, entender los rituales de por qué sí, por qué no, por qué tener que rezar 400 Padres Nuestros, porque, o sea, ella siempre un poquito en eso rebelde. Y cuando entramos los dos en crisis, afortunadamente llega una persona, una amiga de ella, que tarde o temprano empieza a hacerla encontrar con un grupo de oración que se crea en Bogotá, liderado por una pastora muy querida, y empieza a entrar en ese proceso en donde yo empiezo a ver el cambio. Pero infortunadamente en el momento en que empiezan a ver esos cambios, digamos, esa nueva actitud de nuestra casa, yo tenía algunos inconvenientes de tiempo, Alexandra, porque yo trabajaba primero mucho y después yo ya estoy trabajando los fines de semana y era muy difícil convocarme yo donde ella estaba. Entonces, pero sin embargo seguía la pequeñita. Empiezan a acercarse gente maravillosa a mi alrededor, amigos conocidos de la televisión, que estaban ya vinculados un poco a todo el tema asociado a una extraordinaria conducta espiritual, sobre todo con temas relacionados con Cristo y digamos que el cristianismo. Y conozco dos personas en particular, uno de ellos que hizo una vida transformacional completa, que entre otros fue uno de mis mentoreados en televisión, que fue José Ordóñez. José fue de no me lo cambie mucho tiempo y fue uno de los más chiflados y el más sinvergüenza y el más rumbero. Y bueno, y cuando yo vi la transformación de José, wow, dije miércoles, funciona poderosamente todo lo que ha pasado y lo que le ha pasado en la vida cuando lo veo él hablando con toda el poder de la palabra de Dios. Y adicionalmente a eso, tengo un amigo de muchos años atrás, que también trasegamos en mucho tiempo atrás, en una vida muy de farándula, porque él como actor y como cantante y como todas esas cosas, pues era un rumbero pleno. Yo era muy del parche de él. Y cuando esta persona empieza a hacer el cambio, también me genera un gran referente, y te hablo obviamente de Moisés Angulo. Moisés es el único ¡Moiso! Afortunadamente estaba hablando bien de ti. Papá, tú siempre hablas bien de mí, así que no hay problema. Déjame darte un aplauso. Querido, qué alegría. Un aplauso. Hola Moisés, bienvenido. Tan bellos, qué alegría saludarte. Pero déjame yo. Súbele un poquito a tu micrófono que te estamos escuchando como lejos, o acércate un poquito más. Ok, ahí me escucho. Ahí está mejor, ahí está. Era subirle solamente un poquito al clic. No, espérate, que es que no he terminado. Me alegra muchísimo verte, y sobre todo es que estaba terminando ya la parte final cuando este señor, que lo ven ahí con su barbita casi de papacito Noel, hace muchos años que nos conocimos en la televisión y antes, porque tú también fuiste arte y parte y me conociste en mis momentos también bastante diversos. Y es Moiso, Alexandra, cuando afortunadamente en algún momento, cuando ya estábamos con Patricia, teníamos algunas reuniones de carácter de juego y de entretenimiento, de compartir este tipo de cosas. Bueno, y además que tú fuiste uno de los que al que le entregué el legado de También Caerás, porque cuando yo termino el tema de Caracol con También Caerás, Moiso termina haciendo el programa que yo había hecho años atrás, y que de alguna manera pues ahí hicimos un ratico otro tipo de travesuras. Moiso, cuando un día me habla, no tengo exactamente referenciado qué día fue, pero sí fue unos años atrás, puedo estar hablando mal contados bueno, yo llevo 4 en Estados Unidos, yo vivía casi Moiso, unos 8 años. Y de pronto un poquitico más, unos 2 meses y medio más. Sí, Moiso ya había creado un proyecto muy interesante, obviamente bajo la aprobación de Casa sobre la Roca en Bogotá, de empezar a generar unas dinámicas y unos encuentros en formato apostolado de algunos amigos, y especialmente de algunos amigos que pudieran ser referentes de su propia afinidad, digamos, profesional. Entonces Moiso es el que nos invita a Patricia y a mí, junto a Dianita y junto a un grupo maravilloso, a que vayamos
a Casa sobre la Roca y asistimos a esos encuentros donde nosotros realmente era muy novedoso y era muy nuevo. Pati, como decíamos, anteriormente sí tenía un poco de lectura, pero yo no. Empezamos a asistir y desde ese entonces la vida literalmente nos cambió. Y nos cambió a los dos, me cambió a mí porque fue el momento en donde hubo realmente el encuentro, porque empecé a entender, a comprender. Después la cercanía que Mozo me hizo con la iglesia, con el pastor Darío, con el pastor Mario, con la actividad que durante todo el tiempo en Colombia tuvimos la oportunidad de estar juntos, hasta que gracias a este señor, a este señor que Dios me lo puso en mi camino, que me lo ha puesto en mi camino, tantos años, porque, oye, yo voy a haber sido partícipe de la gente del camino, ¿no? Porque yo siempre he estado en tu camino, papá. Tú has sido gente del... ¿Hola? Creo que Moisés se cayó. ¿Pero a mí sí me escuchas? Sí, no, ahí. ¿Me escucha? ¿Me está escuchando mal? Dale, Sí. Moisés, te escuchamos. Siempre que casualidad es el seudónimo que utiliza Dios cada vez que aparece oculto, ¿no? Y nosotros hemos tenido muchas diosidencias, muchas diosidencias con nuestro querido Hernán. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, Hernán se pinta como un loquillo en su época, pero no, él comparado con las travesuras de nosotros, yo creo que era un muchacho de primaria. Era un muchacho de primaria, como dicen los argentinos, era un nene de teta, ¿no? Nosotros éramos más de la farra, de la farándula y de creernos para la gente como yo, que es de extracción humilde, cuando conocen algo de popularidad y de eso, no toda, pero sí la gran mayoría cree que es eso, ¿no? Hernán nunca vino de extracción humilde, él tenía su pedigrí. A ver, Entonces, niño del Emilio Valenzuela. sí, no, el man no puede ahorita darse de popular porque pierde años. Él no. Eso, pero te quiero decir la verdad, afortunadamente, mi niñez fue una niñez en el barrio, le recuerdo, ahí al lado de la Feria Exposición, en una casita muy pequeña, porque mi papá contó y que fue ingeniero civil, y la historia de mi papá es absolutamente divina, porque él nació en Subachoque y él se hizo solo, se escapó de la casa, terminó en Cali, después en Ibagué, se graduó, terminó en la Universidad Nacional, él a fuerza de su empleo y a punta de guapanela se graduó de ingeniero civil y nos hizo crecer en un ambiente, digamos, cómodo, pero no tan difícil en ninguno de los extremos. ¿Te puso hacer empanadas en la universidad, Hernán? Claro, es que el tema de las empanadas de la universidad era porque tarde o temprano me tocó ser recursivo, porque mi papá tarde o temprano me enseñó a que había que luchar un poco la vida. Entonces, nada, yo creo que ahí, yo no sé cómo lo puedan ustedes denominar, pero mira, Moisés, tú me estás haciendo acordarme de cosas interesantes. Yo hacía un programa que se llamaba Hoy es Viernes, que era un programa de los viernes, que era... Total, además lo seguíamos. Y acuérdate, y muchas veces aquí entre nos, sin entrar en detalles, porque esto no es un programa ni más faltaba de chismografía, pero sí el remate de Hoy es Viernes, por lo general en la programadora, era porque era Hoy es Viernes, entonces terminaban todas las personas, de ejecutivos, de comunicación. Interpreta mi silencio. Terminaban rematando con la música del viernes y obviamente abriendo las botellas, etcétera, etcétera. Entonces la gente siempre pensaba, uy, ese Hernán debe mandarse, mejor dicho, 400 toneladas de tiza, 4.000 porros. De hecho, la gente pensaría que yo era lo peor. Y mira que curiosamente lo que decíamos, yo era extraordinariamente zanahorio. Pero había una cosa muy bonita que siempre Dios me puso, y yo lo digo, sí, es que me daba miedo, pero el miedo me llevaba a respeto. Es decir, no era porque no quisiera hacerlo por simple miedo, porque pronto la curiosidad me podía llevar a eso. Pero era muy chistoso. Yo no sé cómo lo pueden ustedes interpretar. No, Hernán, lo que tú decías ahorita, el Señor te cuidaba desde el primer momento porque sabía a dónde ibas a llegar. Y ahí quiero hacerle una pregunta a Moisés. Moisés, estábamos hablando precisamente con Hernán, pues no sé si supiste que él hasta servía en la iglesia católica chiquito. No, el hombre, no te digo que él era
Él era más tranquilo que una zanahoria de esas crudas. Y el Señor lo tenía y lo tiene y lo usa increíblemente. Y yo te quiero preguntar una cosa. Primero, Dios te bendiga de verdad por ese legado que estás dejando, porque definitivamente el Señor nos enseña que debemos llevar la palabra de Dios, pero también nos dice que debemos ser sabios. Y el Señor también nos dice a quién. O sea, no a todo el que se nos pasa por enfrente, pues uno quisiera, ¿cierto? Pero a veces, como dice la palabra de Dios, echamos perlas a los cerdos, ¿no? Yo quiero que me cuentes un poquitico la experiencia de qué fue lo que el Señor puso en tu corazón con Hernán y cómo decides tú compartirle. Bueno, Hernán ha estado unido a nuestra vida. Yo me acuerdo hace mucho, mucho tiempo. Hernán es uno de los grandes empresarios que ha tenido, más allá de ser un presentador y un hombre de medios, director, pero su vena, y yo creo que él ya lo ha contado, su gran virus son los conciertos, o eran los grandes conciertos, los grandes espectáculos, un alma y un bichito por allá de empresario que, Dios mío. Y entonces alcanzó a tener cierto eco, un eco grande en la realización de conciertos grandes, Total. pensando en, y por eso tuvo grandes conquistas y grandes dolores de cabeza con Patti. Y entonces este hombre, llegó un momento donde, bueno, teníamos una amistad y él estaba preparando, nosotros hicimos una gira donde estaban los hermanos Rosario, estaban otras agrupaciones allí. La Coco Band. La Coco Band. Sergio Vargas. Sergio Vargas. Entonces andábamos en un avión y ¿cómo se llamaba ese festival? Festival de verano, algo así. ¿Ah? Se llamaba Festival de Verano, pero pues más bien debimos haberlo puesto Festival de Invierno. Pero nosotros la pasamos delicioso y nosotros veíamos el estrés de este hombre porque nosotros éramos estrellitas ahí cantando, tráiganme la gaseosa, no sé qué, y este hombre como buen empresario buscando todas las cosas. Y allí yo me di cuenta y entonces después vinimos con un concierto donde yo le dije, oye, me gustaría mirar a ver si hacemos un concierto que después al final no se terminó haciendo, que era un concierto de no sé qué cosa. Y ahí empezamos a tener una relación. Yo iba y lo visitaba allí a donde la mami, ¿te acuerdas? Ahí nos tomábamos unos cafés, hablábamos de emprendimiento. Exacto, allá donde la mami, qué bello. Ahí hablábamos un buen rato y empezamos a ligar no solamente la parte comercial, sino también el trato entre personas afines, ¿no? Ya había debajo ese hilo que nos uniría más adelante. Y entonces ahí conocí el corazón de un hombre bueno, un hombre que además de estar en medio de muchos aspectos, en todos los medios, nosotros no podemos hablar mal del medio donde estamos, porque todos los medios son medios, ¿no? Por eso no son enteros, por eso no son completos. Y entonces, pero como en todos los medios, en el medio médico, en la parte de los abogados, en los ingenieros, hay gente muy sana y hay gente que no lo es tanto, ¿verdad? Nosotros lo que pasa es que tenemos una cámara expuesta 24 horas y vivimos por la fama, por una serie de cosas que a veces nos tienen en pantalla todo el tiempo. Pero entonces conocí a este hombre, que este hombre era yo sano, empresario, y allí empezamos a tener una amistad. Y cuando ya yo conozco del Señor, ¿verdad? En un momento importante de mi vida, donde estaban funcionando la carrera musical, pero no me llenaba nada. Yo entonces dije, ya me gané 100 pesos, entonces será ganarme 200 más. Y fui por esos 200 más y tal vez no lo ganamos. Y entonces ya me gané un premio y ahora vamos a buscar otro premio y vamos a mudarnos y vamos a vivir y vamos a hacer todo exterior, ¿no? Y un vacío interior que no lo llena nada. Hasta que conocí del Señor y me empezó a aparecer el estilo de vida que yo estaba buscando, el padre real que yo estaba buscando, que me enseñara a ser un poco mejor esposo, un hombre más coherente con lo que pienso y con lo que actúo. Y entonces en ese trasegar decidimos, ya después de empezar a estudiar,
había que ir, la palabra de Dios dice, vayan y hagan discípulos, ¿no? Y la mejor manera de hacer discípulo, dice por ahí alguien, creo que era San Agustín, vayan y hagan discípulos y si es necesario, hablen. La gente se va dando cuenta, como lo decía Hernán, de nuestro cambio, de nuestra transformación. Así sea poquita, pero se va dando cuenta que no es el mismo que él conoció en otro tiempo. Y entonces decidimos hacer un grupo, como lo dice, con el aval, con la supervisión de nuestro amado pastor Darío y de la iglesia Casa sobre la Roca, donde lo que habíamos recibido, como dijeron los apóstoles, lo que hemos recibido, damos. Y generamos un grupo donde Dios me había puesto. En el medio es muy difícil que dejen entrar a un pastor. Es muy difícil que dejen entrar a alguien decididamente que quiere ir a evangelizar, porque nosotros cerramos puertas, decimos, ¿esta qué? Van a quitarnos la plata, ¿qué vienen a hacer? Entonces, qué mejor que sea uno de ellos, ¿no? Por eso a mí me encanta que es poder ser luz en medio de. Entonces, ¿cómo puede serlo? Hay gente que me dice, pero usted, ¿por qué va a una reunión? Usted, digo, ¿cómo puede ser uno luz en medio de si no estoy en medio de? ¿Cómo puedo ser luz? Entonces así se generó ese grupo y uno de los primeros que nos acordamos fue de Hernán. Allí cerca a la iglesia teníamos un grupo donde los martes y los jueves empezábamos a pasar la palabra y sobre todo inquietudes que la gente tenía para no resolverlos de manera religiosa. Hacíamos ejemplos, actuábamos y pasamos un tiempo hermoso y allí se fue generando esa semilla y esa inquietud en nuestro querido Hernán sobre la vida de nuestro Señor Jesús. Pati, de no fue un hueso duro de roer. no, él es un hombre que no traga entero, sin lugar a dudas. Él no es un hombre de fe de carbonero, ¿no? Que dice, no, ahí él hay veces que decía, perdóname, Moisés, un momentico, vamos a darle la vuelta. Y a través de él llegaron otros amigos que nos hicimos amigos y nos hicimos hermanos en ese grupo que se extendió y fue una infinita bendición porque nosotros también aprendíamos, recordábamos y terminamos incluso en unas cenas, unas cosas muy bonitas allí para el Señor. Y bueno, Moisés, dicen que el que siembra cosecha y Amén. seguramente mucho de lo que estás sembrando, esa cosecha la ves hoy con la vida de Hernán, pero cuando estés allá arriba en presencia del Señor te va a mostrar todo lo que has sembrado y de pronto no has visto cómo has cosechado. Dios te bendiga por eso, porque seguramente muchas personas están siendo impactadas por ti. Muchas gracias por tenerte hoy aquí. Un abrazo. Gracias, Moiso. Un abrazo, Hernán. Aguacero, bendiciones. Amén. Sabes que no nos vemos todos los días, pero los llevamos aquí en el corazón. Dios los bendiga grandemente. Gracias, gracias Alexandra, y gracias a todos por esta invitación. Qué bueno y qué grato verte, mi hermano. Un abrazo para ti. Me despido como entré. Un abrazo y que es una mezcla de abrazo y aplauso. Nos vemos. Bendiciones para todos. Ahora te voy a dejar con un entrevistador de esos jóvenes que te va a poner contra la pared. Ahí te dejo con Camilo para que conversen un poco. Ya volvemos a hablar. Claro que sí, gracias. Camilo, ¿qué hay? Bueno, Hernán, hola, ¿cómo vas? Un placer verte por acá. ¿Cómo está tu vida? No, bien, el placer es mío. Bueno, Hernán, entonces sabemos que tu vida laboral empezó desde una edad muy joven. De hecho, comenzaste tu carrera en la emisora javeriana, sí, en la cual tenías un programa a la 1 de la mañana los miércoles. Y que de hecho después cuentas que pudiste llevar un cassette de prueba Radiovisión y bueno, has tenido una gran trayectoria. Ya conociendo de Dios, ya estando ya en el ambiente televisivo con una perspectiva diferente, una perspectiva cristiana, ¿cómo has podido manejar esos temas controversiales que se han podido presentar en el trabajo, ya sea por las temáticas de los programas? ¿Nos podrías dar algún ejemplo de esto? Claro que sí. Muy interesante tu pregunta, porque tú sabes que cuando los que nos hemos movido durante tanto tiempo en el ámbito del entretenimiento, del mundo de la farándula, el mundo de las variedades, pues regularmente siempre la gente tilda a que ahí se mueve mucho la sociedad frívola, la sociedad que de pronto es poco pensante, y en cierta manera puede haber alguna razón, pero digamos que es mucho más vulnerable a ser las personas que estamos o que estábamos alrededor de eso mundanas, por la razón de que están más asociadas los temas de moda y de tendencias y demás. Cuando yo ya entro en mi acción absoluta con la convicción de que
para mí es fundamental Cristo en mi vida y sobre todo los propósitos que Él empieza a colocar conmigo, vienen los grandes retos, porque yo no es que deje de seguir trabajando en lo que yo venía anteriormente haciendo, que era el mundo del entretenimiento, y empiezan a aparecer pruebas fuertes, sobre todo cuando ya entras tú a tomar parte de decisiones con respecto a los contenidos que tú empiezas a hacer en algún formato y especialmente en televisión cuando eres director. Y te voy a traer un ejemplo dentro de algunos de los que tuve, pero para que tú te des cuenta cómo Dios va planificando y va dando los resultados que uno en el momento más inexplicable los puede demostrar. Y es que en alguna oportunidad yo dirigí un magazine de la mañana de uno de los principales canales de la televisión colombiana. Duré dirigiendo ese magazine aproximadamente unos 3, 4 años. Cuando yo entro a ese magazine, había muchas secciones de variedad, pero había una sección en particular que hacía un señor que lo que hacía básicamente era ser un astrólogo, una persona que con las monedas y con la mogolla y con la cosa y con la imagen empezaba a decirle a la gente qué tenía que comer, cómo tenía que dormir, cómo conseguir la novia, porque si era unicornio, escorpión, ¿qué? Unicornio, escorpión, sagitario, bueno, Sí, sí. Entonces, wow, primer gran encuentro personal, ideológico y sobre todo espiritual, es decir, ¿cómo estoy yo en un programa que dirijo y tengo yo a un personaje de esta naturaleza? Sobre todo con un tema totalmente adverso, Camilo. Y es que ese señor, con el contenido que hacía en el programa, tenía muy buen rating, le daba mucho billete al programa. Entonces tenía todo en contra, porque si yo iba y le decía a mi jefe en ese momento, que era el vicepresidente del canal, le decía, ¿sabe qué? Voy a sacar al señor, porque el señor no me sirve. Me dicen, ¿está loco? ¿Cómo lo va a sacar si el hombre da billete y aparte de eso da rating? Yo lo puse en manos de Dios y dije, bueno, ¿cuál puede ser la única fórmula? Que tarde o temprano empiece a debilitarse el contenido de él. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer para que se suene diplomáticamente que tengo ganas de que se vaya? Bueno, como es un programa grande y largo, voy a cambiarlo de horario. A ver cómo le va. Entonces, muy sin querer queriendo, pasó de una hora a media horita tarde. Y a medida que empezó a darme como esta oportunidad, empezó a decaer esa sección. El rating no empezó a ser el mismo, los resultados no empezaron a ser los mismos. Y fue el momento más oportuno para decirle yo, señores, esa sección no sirve, esa sección no está vendiendo, nos está jugando, se nos está yendo toda la gente para otro canal. Y entonces nunca me olvidaré de la cara del vicepresidente y me dice, bueno, usted es el director, haga lo que quiera. Haga lo que quiera. No, increíble. Pero mira cómo son las cosas de maravillosas y sobrenaturales, porque por mí hubiera sido muy difícil. Era básicamente decirte, Camilo, me van a poder decir, no, usted se va primero que él, porque finalmente el que da el billete y el que de pronto, pero así fueron cambiando las cosas y me pasó muchas veces en ese tipo de cosas. Empecé a impregnar en momentos, por ejemplo, ese magazine, que anteriormente no lo hacía y me lo agradeció muchísimo la gente, porque lo decía Moisés hace un rato, Camilo, era muy difícil que los pastores o las personas fueran a predicar. Bueno, sigue siendo complejo, pero no tanto como antes, de que un pastor o un líder espiritual fuera a hablar en un programa a la mañana, como lo puede hacer perfectamente uno de estos personajes. Era muy difícil, sí. Porque eso era ya tildado, ¿no? Era religioso y la cosa, entonces, ¿no? Lo que él decía, ¿no? El pastor allá va a llevarse seguramente a la gente para la iglesia. Pero tuve la oportunidad de empezar a encontrar referentes, y la primera vez que estuvo Marcos Witt, por ejemplo, el gran cantautor, en un programa de televisión Colombia, lo tuvo conmigo, lo llevé yo. Okay. Wow. Tomé el riesgo de decir, hay que llevarlo, miren, él es el Luis Miguel de la música espiritual, pues por ponerlo un poco en contexto, y lo llevamos y fue un éxito wow. En el formato de Marcos. Entonces, ¿sí me entiendes cómo tarde o temprano, con esas posibilidades, Dios le va dando a uno como las herramientas de que en muchas oportunidades, en la gran mayoría de las oportunidades me dio esa oportunidad? Ahora, eso no quiere decir que muchas veces se me vinieron las cosas en contra, porque empezó el enemigo también a atacar de otras maneras, y en eso pasó muchas veces en mi vida, tomar la decisión, bueno, hacer esto y lo otro. Es uno de los ejemplos que te puedo poner de todo lo que ha sido
Gracias, Hernán. Es un ejemplo, unos ejemplos increíbles. Realmente muestra cómo Dios da la sabiduría y la inteligencia para manejar estos temas, porque muchas veces nos podemos mover por nuestras fuerzas y eso puede traer consecuencias, pero te moviste por las fuerzas de Dios y queda como gran ejemplo y Dios es lo máximo, en serio. Esos ejemplos animan mucho. Y para eso quiero entrar al segundo tema. Para entrar en un poco de contexto, conocemos que fuiste label manager de lo que se conoce como Sony Music, que dirigiste el lanzamiento de Radioactiva, que fuiste DJ en Colombia. Teniéndose en cuenta, quiero introducir el tema de la pornografía auditiva. Es un tema bien controversial. Digamos que en este momento la música es un tema esencial de los jóvenes. Y quiero preguntarte cómo se debe manejar ese tema de la música y qué responsabilidad puede llegar a tener un DJ con el contenido que se consume hoy en día, especialmente para los jóvenes. Claro, buenísima pregunta. Y mira que es un tema como de regreso al futuro, porque tarde o temprano la música siempre, y la música comercial ha sido cíclica. A mí me tocó una época de los 80s donde yo venía, digamos, de un proceso donde la música, especialmente la música anglo, venía consecuencialmente de unos momentos difíciles del mundo y especialmente de los Estados Unidos y la Gran Bretaña. O sea, venía todo el lastre de Vietnam, toda la revolución hippie, toda la época en donde, digamos, existía una rebeldía, donde empezaban a nacer muchos de los grupos emergentes de rock y demás. Entonces, tarde o temprano era una época un poco compleja, pero una época un poco más manejable, pero con un tema que yo digo que la ignorancia es atrevida. ¿Y por qué razón? Porque resulta que muchas veces, y en lo que yo manejaba, que era música anglo, muchos de los productos que llegaban, que eran muy buenos sonoramente, la gente no los entendía y en el fondo las canciones y las letras, aunque no eran letras que eran demasiado ácidas en temas, digamos, relacionados con inmoralidad, qué sé yo, sí eran letras que eran supremamente agresivas y especialmente muy sugestivas hacia el lado contraespiritual. Eran mucho más subliminalmente mandando mensajes a través de que era mejor que estuvieras más en esta vía que en la otra. Sí. El tema de carnal también, la sugerencia, digamos, de las relaciones completamente libertinas de sexo también se daban, pero como era en inglés, muchas personas ni las entendían, sino solamente seguían el ritmo y chévere y decían, no, I want you sexy, o no sé, cualquier cosa decían, sí, pero no tenían directamente la relación. Hoy en día, tristemente, la situación cambia ante las circunstancias en donde pues, los géneros, digamos, se han vuelto más universales y si hablamos puntualmente de la música en español, para los que nos compete, pues obviamente pues, tiene una penetración distinta. Y definitivamente hay dos puntos de vista por considerar. El primero, cuando tú me dices, bueno, ¿qué tanto puede un disc jockey o no hacer? Es exactamente lo que yo te decía hace un rato de la decisión y la posición que tú tienes cuando eres un referente. Si yo sencillamente soy un conductor de las cosas buenas o malas por hacer, o definitivamente no puedo tapar el sol con la mano y sencillamente me hago a un lado y me hago en la sombrita sin perder mis valores. Eso se llama una ética profesional que a veces cuesta. Tristemente, todos tenemos que vivir porque pues, tenemos una profesión, nos tienen que entregar de pronto un salario, qué sé yo, pero muchas veces esas son las partes que nos falta por discernir, que si yo sé que tarde o temprano, haciendo las cosas bien, para mí van a venir cosas mejores porque es parte de los planes de Dios, pues aguántese. Lo que pasa es que muchas veces no se hace por el afán de salir adelante, de ser una imagen pública, de ser un gran referente. Entonces, ahí digamos que juega un papel fundamental el disc jockey en que sus valores primen por encima de cualquier circunstancia. Entonces, sí, evidentemente creo que jugamos un papel muy importante hoy en día los comunicadores. Yo soy un poquito optimista de que todo esto son ciclos, Camilo, y creo que hoy en día, por ejemplo, ese género, y especialmente el género urbano, cuando empezamos a ver nosotros esas canciones, porque, ojo, no solamente es el reggaetón, sino muchas otras canciones de música pop que tienen mucha parte alusiva a hacer, ojo, la diferencia entre sensuales, románticas, eróticas y pornográficas. Que digamos, la pornografía y el erotismo pueden estar más en este sector, pero la sensualidad y el romanticismo acá, que eso es bonito. Y no hay que perder, en cierto modo, las circunstancias de las canciones que te sugieren algo bello en el amor, que es la diferencia con la pornografía o la pornomúsica,
que lo que hace es invitarte a hacer algo que debidamente no es lo más razonable que Sí, sí, claro. Y digamos que tú mencionabas que antes era la música en inglés y que la gente no entendía, y muchas veces hoy en día es extremadamente explícito y la gente como que no les importa mucho. no les importa. Y digamos que con lo que dices de que muchas personas ponen lo económico antes y porque tienen que dar de comer a su familia, digamos que también me acuerda lo que dice Mateo 6:33, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Total. Entonces, y es algo que tú mismo dijiste, que se enfrentan los choques del ratings y el éxito y la plata. Tú buscaste primero a Dios y Dios te respaldó por completo, y creo que eso es un gran ejemplo que todos podemos tomar de esto. Y sabes que cuando uno aprende a diferenciar y cuando tú has estado en ambas partes, tienes más la posibilidad de tener una conclusión mucho más asertiva. Porque yo estoy en la otra parte, Camilo. Yo fui manager de Doctor Crápula, yo fui Sí. manager de Cuarto Aparte, fui manager de Naela, fui manager de muchos artistas, hasta de Ibar Gutiérrez lo manejé un tiempo. Ah, ok. Sí, porque digamos que yo toda la vida tuve la vena musical. Yo canto bien, pero se me oye mal. Entonces no podía cantar porque me oía mal. Lo que tenía que hacer era ser manager. No, igual. Entonces, ahí a lo que llego es que viví un mundo bien complejo, bien loco, donde podía pasar muchas cosas, pero también he vivido el otro momento sin perder la esencia grata de saber que la música se puede hacer bajo otros conceptos. ¿Quién ha dicho que la música no se puede bailar? Pero claro que se puede bailar. ¿Quién no ha dicho que la música se puede cantar siendo, vuelvo y te digo, románticamente sugestiva? Déjale un poco a la imaginación también llegar a esos momentos interesantes donde tu corazón se puede mover en otros temas que hoy en día se vuelven sociedad de consumo, y que no van más allá por el afán de ser una marca personal, de tener 500 millones de influencers porque tuviste un video donde salieron 3 niñas en pelotas contigo en un yate y entonces ya eres un influencer. Por eso, dime pasado mañana qué va a pasar con eso. Nada, nada, nada. Se va a quedar sencillamente en ese recuerdo que a veces llega a las grandes frustraciones y tú te das cuenta. Muchos de ellos llegan a qué? Al concepto de que hacen como un boom y después terminan en depresión, con suicidios, con familias completamente rotas. No trae nada bueno. Total, Hernán. Tienes toda la razón y gracias por contarnos sobre eso. Ya quiero cambiar el tema un poquito más. Es algo que mencionamos ahorita. Digamos que la Biblia en 2 Corintios 10:17 dice, más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. O sea, ahorita mencionaste el tema del éxito, de los ratings, y de hecho Moisés mencionó de que a veces 24/7 están en cámara y eso puede generar una presión. El orgullo es algo que es un sentimiento que todos luchamos en general, pero no me imagino el efecto que debe tener una persona cuando entra la fama a su vida. Y especialmente, pues, digamos, en este ambiente, ¿cómo te afectó a ti? Mi pregunta es, hace 4 años llegaste a Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo fue ese cambio de Colombia a Estados Unidos? ¿Cómo trabajó Dios en ti y en el área del orgullo cuando cambiaste de ser reconocido en Colombia a tal vez no ser tan reconocido en Estados Unidos? Chévere, Camilo. Me voy a echar un poquito atrás, sobre todo con el tema que dices de la fama, y que tarde o temprano, la fama no es que sea buena ni mala. La fama, el ser famoso de alguna manera, digamos, trae una referencia en lo que hoy en día en marketing tú puedes decir, es manejar debidamente una marca personal que puede llegar y penetrar en muchos consumidores, si nos ponemos a hablar a nivel de marketeros. Sin embargo, la fama en cuanto a la popularidad, cuando tú te vuelves una persona que eres muy bien aceptado por la comunidad y por cientos de miles de personas. El gran problema es cuando tú empiezas a depender precisamente de ese núcleo para tú poder funcionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Regularmente, no todas, pero regularmente los famosos se vuelven líderes, se vuelven personas que son referentes y entonces ellos mandan directamente o generan normas en particular. Y eso va como consecuencia de un alter ego que hace que la persona entre en unas circunstancias un poco distintas y, como dicen literalmente, casi levite, porque su ego está por encima de muchos de los que están por debajo, entre comillas, que son sus súbditos. Sí. Eso va siempre pegado a cosas complicadas, como es el caso, sí, de la soberbia, del orgullo, en donde cuando tú te sientes más que los demás o tú crees que por encima están más que los demás,
haces que pierdas un poco, o un poco no, pierdas bastante la brújula de tu destino diseñado por Dios. Lo que pasa es que ahí viene el tema del famoso balance, con quién me cojo. Pero si yo empiezo a coger, que yo veo, empiezo a encontrar que de ahí una teórica fortuna mejor, hasta que no tienes el totazo no te das cuenta. Y hay gente que le da el totazo tarde o temprano, hay gente que tristemente famosos han muerto literalmente en la ignominia, infelices, tristes, deprimidos, llenos de conflictos en sus cabezas porque nunca supieron manejar su fama. O los otros que afortunadamente, como el caso particular mío, la soberbia nos enseñó, nos dio un bofetón en la cara, literalmente con el cariño y con el amor de Dios, pero literalmente es una torcida de cara en donde por esa soberbia te hace pagar muchas veces esos momentos que no debieron haber vivido. Algunos se quedan y algunos insisten en ser más soberbios porque así van a ganar. Otros lo asimilamos como lección. Y eso fue lo que yo aprendí como lección en alguna oportunidad, que por soberbia, Camilo, me quedé yo sin el pan y sin el vino cuando hacía televisión. Por ser soberbio, por creerme más, yo solté un programa, me fui para otro y el otro programa fue un desastre y me echaron de esa programadora y me quedé 6 meses sin televisión. Fue muy fuerte y además sobre todo muy fuerte con mi supuesto ego. Pero ahora que tú llegas, y hace 4 años cuando yo llego a los Estados Unidos y hago un salto cuántico decidido y planificado, primero con la anuencia de Dios y por supuesto en coordinación con Patricia, es donde viene lo más difícil, porque es venirme yo a un país donde me voy a encontrar en que aquí yo en Estados Unidos hace 4 años, bueno, y lo sigo siendo, yo no era don Hernán, el de Colombia, don Hernán que me recogían en un taxi y no me cobraban, don Hernán que me abría la puerta, don Hernán el de no me lo cambie, el de Sábados Felices. No, yo llego a un país donde entro yo a una droguería y no me conoce nadie y soy yo como ser humano y empiezo a sentir y decir, caramba, aquí soy yo como ser humano y para de contar. Aquí no es usted sabe quién soy yo. Y mira cómo es la vida, porque ese fue más que el choque económico, el cambio, digamos, de país o ciudad, era mi choque de decir, aquí no me siento dominador. Incluso, ¿sabes qué hacía? Y ahora que entró Alexa con nosotros, la única manera para yo alimentar mi ego aquí en Miami, me iba por un restaurante colombiano. Claro, cuando llegaba yo al restaurante colombiano, ¡ay, Hernández! Ese soy yo, venga, el selfie. Salía yo feliz. Pero Hernán, ahí el Señor te estaba diciendo, también caerás. También caerás, pero y salgo yo, y claro, a encontrar una realidad que cuando salía del restaurante Monserrate o del restaurante Mondongos, pues me iba a encontrar con la realidad de que este pechito tenía que llegar a la casa, así como te decía, atender la cama, a lavar, porque aquí el que lava la ropa, cada uno aquí en mi casa es cada uno de nosotros, el que me toca también aquí a veces arreglar la cocina, también lo hago yo, cosa que yo en mi vida había hecho en Colombia, porque afortunadamente, y todos, porque esto no es un tema muchas veces ni distinción mucho de dinero, a la gente de Colombia le ayuda a uno siempre tiene a alguien, la doméstica, así sea por 10, siempre tienes a alguien, aquí no hay, aquí socio, es usted saca la caneca de la basura, usted te atiende su cama, usted plancha su ropa, ese es el modus operandi aquí en Estados Unidos, o si no te cuesta un platán, ¿no? Pues tener aquí a alguien que te ayuda, pues terminas tú arruinado porque cada servicio te cuesta $300 el día, entonces esas cosas me empiezan a mí a limar de una manera absurda. Digo, Dios mío, ¿en qué cambio? ¿Dónde me metí? Pero el dónde me metí era parte de los propósitos que Dios tenía porque me empieza a abrir la puerta en otros proyectos como fue El Poder del Speaker, que es el que vengo haciendo hace muchos años, y mi más reciente hijo, que es el Efecto Renovación, que es mi hermoso niño que está aquí al lado, que lo tengo siempre. Total, Hernán, ya vamos a entrar con el tema del libro de Efecto Renovación y solo quiero decir una frase que escuché de una de tus entrevistas que me parece que resume todo lo que has dicho en esta última pregunta y es esta frase: dejé de ser un famoso con Dios a ser un famoso para Dios, y creo que eso queda extremadamente claro. Así es. Gracias por compartirla, gracias por reiterarla, porque creo que ahí está la gran diferencia, donde puedes encontrar tú literalmente en donde, wow, hay que venerarlo, hay que darle las gracias a toda hora porque sí, ha sido una constante en mis 63 años de vida.
donde la gratitud siempre será eterna y más que nunca hoy. Ay, Total, sí, total. Hernán. Y bueno, ya brincamos a Estados Unidos. Entonces ya llegas a Estados Unidos y empieza todo esto, estas cosas nuevas que vives, ¿no? Todas. Y yo quiero en las cosas, uno nunca deja de aprender y cuando empiezas a caminar con el Señor, uno aprende todos los días y uno cree que se las sabía todas y que con sus propias fuerzas puede llegar a donde sea, y ahí es donde uno realmente entiende la debilidad y la vulnerabilidad de uno como ser humano, pero también la fortaleza que Él le da a uno cuando uno sabe que uno es hijo de ese gran rey que hace cosas maravillosas por uno. Uno dice, quiero esto, pero Él tiene algo mucho más grande. Y ahí, Hernán, me voy a atrever a decirte una cosa. Cuando estaba pues leyendo tu vida y pues investigando un poquito y veía todo lo que contabas tú con tu llegada a Estados Unidos, se me vino a la cabeza Ageo 2:9, donde dice, el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera. Y en este lugar concederé paz, afirma el Señor. Oh, qué lindo, gracias. Qué lindo, hermoso, gracias. Y de verdad espero que así sea, Hernán. Ratifica, gracias Alexandra, gracias por esa linda palabra y la dejo muy sellada también en mi corazón y mira que reafirma un poco más cuando yo llegué a este país y también tuve la oportunidad de acercarme pues al tema cristiano de manera desafortunada. Tú sabes que aquí en Miami, y no es un pretexto ni una excusa, pero estas ciudades son muy distantes entre un sitio y el otro, el recorrer demasiadas millas entre una ciudad y la otra, los compromisos del trabajo, haces que tarde o temprano se aleje uno un poquitico de lo que quisiera. Y en mi primera instancia, cuando yo toda la vida, y orgullosamente lo digo y lo diré siempre, yo soy cazarroquero a morir, pero aquí, digamos, físicamente se me empezó a presentar un poco el inconveniente de los espacios. Sin embargo, mira que aquí en medio de todo de encontrar la referencia también de una gran guía espiritual, también me decía es que Dios te ha puesto unas cosas muy importantes para ser tú un embajador en el mundo. Yo no podía entender, decía, embajador en el mundo, yo en Estados Unidos, pero yo apenas he llegado, yo aquí no soy nadie, o sea, ya más que yo no vengo a pedir puesto en Univisión, ni en Telemundo, y tarde o temprano, mira que hoy, después de 4 años, soy vocero de un canal internacional para 23 países de mi propia patria, que es nuestra tele internacional. Hago un programa diario, hago un programa de entrevistas donde estoy cada 6 meses yendo a diferentes ciudades a representar la colombianidad que tenemos. Empiezo a empoderar un poco de gente con el poder del speaker, enseñándole comunicaciones asertivas en muchas ciudades. Bueno, el año pasado, digo, la verdad, Dios es maravilloso. Que estos planes nos puso a Patricia y a mí cuando es que yo me vine, yo te juro, ahí sí el control se lo di yo a Dios, definitivamente, absoluto. Sí, le entregué hasta el control del televisor, literalmente, porque yo me vine con la confianza y sobre todo con la confianza de Patricia, Alexandra, y estaba tan clara y tan convencida de que nuestro destino estaba en este lugar, porque yo le decía, mira, yo lo único que quiero hacer es hacer bien las cosas, yo no me quiero ir a aventurar, y lo digo con mucho respeto, yo no quiero llegar a Estados Unidos, no porque sea malo, ni más faltaba, pero yo creo que debería trabajar algo más de que de pronto volverme hacia atrás a trabajar en lo que yo nunca he querido, por el simple hecho de subsistir. Hagamos las cosas bien. Y las hicimos también de que mi visa fue una visa milagrosa, Alexandra, la visa de talento extraordinario para pedir a mis hijos y a mi esposa, fue una visa que no se demoró 7 meses. Una visa que regularmente se demora casi 2 años, me la dieron a mí en 7 meses, tome sus papeles y empieza a trabajar en Estados Unidos. Era una cosa de decir, bueno, me estás entregando algo que realmente es sobrenatural. Dice la palabra de Dios, ocúpense de mis cosas que yo me ocupo de las de ustedes. Literal, así, textualmente. Pero a veces es difícil entenderlo, porque como están pasando tantas cosas, y es lo que yo te decía, en esa vulnerabilidad de trasegar en un nuevo camino,
La gente me decía en Colombia, Alexandra, pero usted cómo es de bestia, ¿cómo se va a ir? Tiene teatro, tiene programa en la mañana, tiene su familia, tiene su casa, tiene todo, ¿para qué? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué va a ir a hacer allá? Y yo no les contestaba porque realmente en ese momento no tenía cómo hacer que estoy, pero estaba en mi cabeza de que tenía que llegar a hacer aquí cosas. Con decirte que el primer trabajo que tuve, que fue un trabajo no fácil, no por lo que hacía, sino porque me tocó literalmente pagar derecho a piso, es que empecé a trabajar en una emisora cristiana súper chiquitica en Palm Beach y me tocaba todos los días casi 3 horas de irme a hacer el programa de radio allá y devolverme a mi casa todos los días. Estaba pagando un poco de derecho a piso y lo digo con mucho cariño, hoy en día con mucho respeto, es que esos primeros 3 meses el pastor estaba un poquito vaciado de plata y no me pagó. Y tú llegas a este país y este país todo es plata, todo es dólares. Pero fue tan bonito Dios que me empezó a enseñar el camino de una manera en que hoy en día no me he alejado, no me he dejado solo. Alexa, te lo cuento a ti y a tus queridos cibernautas. Los momentos no han sido fáciles. Ha habido momentos en donde yo soy muy ingrato y no digo desagradecido, pero sí un poco ingrato, en donde más de una lágrima he soltado decir, a veces es fuerte, es duro, pero cada vez es menos, ¿sabes? Cada vez es saber que estoy cumpliendo el cometido, mis hijos creciendo, mi hija ya graduada, profesional, trabajando con lo que al comienzo ellos no querían saber de Patricia y de mí porque ellos no entendían cómo los traemos a un país donde los alejábamos de toda su familia y demás y de sus amigos. Hoy en día es una gran profesional, el otro ya, Santiago, saliendo a estudiar próximamente en una universidad muy importante en Estados Unidos. Entonces uno empieza a decir, ahí está Dios pintado, ¿no? Literalmente. Totalmente. Y fíjate también los frutos, ¿no? O sea, ahora tenemos un Hernán escritor. ¿Cómo te parece? Que yo lo que te faltaba para el ramillete, Hernán. En mi vida mira, lo bonito, y ahora que hablabas tú y yo del confinamiento, mira que esto ha sido muy hermoso porque cuando yo empecé a escribir este libro, inicialmente la editorial me dijo, no, pues haga el poder del speaker, que eso es buenísimo, cursos de oratoria y todo lo que usted sabe hacer, que es maravilloso, con la comunicación asertiva. Y yo, sí, pero no, pero ¿por qué? Le dije, porque es que me parece que es darle a lo mismo a la gente de todo lo que hoy en día muchos, de pronto, profesionales similares lo pueden hacer. Yo quiero darle un poco más, yo pienso que ha llegado el momento en que yo tengo que servir un poco con base en lo que yo he hecho. Y así es donde empieza a nacer el efecto renovación, Alexa querida, y es que lo que hago básicamente, porque la gente me dice, ¿ese libro qué es? ¿Un libro de autobiografía suyo? Digo, no, porque primero no me interesa tener un libro de yo contar todas mis cuitas, además pues seguramente hay alguien que le interese, pero yo quiero llegarle a más gente. ¿Y cómo la única manera en que yo le puedo llegar a la gente? Que con base en mis experiencias, desde temprana edad y con toda esa cantidad de aventuras que tuve profesionalmente, las puedo poner en 6 capítulos y ahí en esos capítulos hay reflexiones de cómo todos los días me he venido renovando desde pequeño hasta el presente. Que todo ha sido un efecto renovación para lograr yo mis propósitos y en algunas circunstancias, la mayoría, alcanzar el éxito. Entonces, si te das cuenta, este es un libreto que no es muy grueso, es un libro de 160 páginas que si eres buena lectora lo lees en 3 horitas o si no lo lees un fin de semana, pero más que leerlo eso, bueno, trae fotos, ¿no? Trae fotos inéditas, por ejemplo, miren, el hombre del casco. Ese es en mi casa, en mi apartamento, cuando la primera vez que tuve la oportunidad de tener, ¿cómo se llama? Tener una platica y haber comprado aquí, pues mira, esta fue mi primera entrevista en Hoy es Viernes a Rafael, ¿la ves? Sí. Ese es Rafael en el Hotel Tequendama en Bogotá. Además que yo, en esa época que tú estabas muy chiquita, una de mis diferencias es que yo era muy bullero. Entonces, gracias a Dios, hoy es viernes. Y yo era muy alegre y mi voz era estridente. Y en esa época todo el mundo era muy protocolario y me sientan con Rafael ahí sentadito. Y arranco yo, y hoy es viernes, Rafael. Y se pega una asustada ese señor y dice, hijo, pero hijo, avisa. Casi lo mato el infarto de la gritería tan espantosa. Pero eso es bonito hoy acordarse. Entonces, a lo que quería llegarte es que cuando yo empiezo a hacer este libro, entonces digo, bueno, ¿por dónde me puedo ir para que también la gente
entienda cuál es mi propósito con respecto al efecto renovación. Y mira, Alexandra, lo que me pasa. Cuando empiezo a hacer los 6 capítulos, porque tiene 6 capítulos clarísimos, me encuentro con algo que digo, esto está mal. No puedo yo comenzar, no puedo terminar mi libro con la carne de la cena. O sea, estoy dejando el postre al comienzo, la sopa en la mitad y la carne al final. No puede ser. No me quisieron mucho los de la editorial en ese momento, porque les digo, no, eso hay que cambiarle el orden, perdónenme, pero como le dicen ellos, la tripa hay que reorganizarla. ¿Y por qué razón? Porque es que imagínate, Alexa, que el primer capítulo que inicialmente cuando yo lo hice más de corazón, más con la razón que con el corazón, pues era el capítulo que se llama Fortalece tu espíritu. Yo no podía dejar de último ese capítulo, porque si no hubiera fortalecido mi espíritu, jamás hubiera podido lograr mi renovación. Hacía en años atrás, no tuviera yo a Cristo completamente en mi corazón. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Socio, primero hable del fortalecimiento del espíritu, después sí hable de su conexión con la esencia, de su reconocimiento, del valor de los fracasos, del salto cuántico, de valorar también el tema de enfocarse. Todo lo demás viene sin ningún problema y por eso le dimos ese giro que es súper lindo en el libro. Pues Hernán, qué rico, de verdad, me encanta lo de tu libro porque pues algún día contaré aquí en el programa cómo el Señor puso en mi corazón este programa y él mismo en un devocional, digo yo, que le puso el nombre y el nombre del devocional se llamaba Tu historia tiene poder. Y eso es lo que estás haciendo tú a través del libro. Estás aprovechando, Hernán, todos esos momentos que has tenido durante tu vida, chéveres, no tan chéveres, amargos, los fracasos, los triunfos, pero estás contando cómo a través de ese efecto renovación y cómo además le metes el tema espiritual que es tan importante, es posible. Entonces, gloria a Dios porque tu historia tiene poder, Hernán. Amén. Hernán, yo quisiera que con todo eso que la vida te ha enseñado, que tu experiencia laboral te ha dejado, que todos los estudios que has realizado y la guía de tu espíritu, ¿qué consejos, aunque ya nos diste unos muy interesantes, le puedes dejar a todas las personas que te estamos escuchando? En el momento en que nosotros vayamos a hablar de Cristo, que por ahí tú decías que es la forma, ¿no? Como se haga, ¿sí? ¿Cómo podemos llevar esa gran comisión? Ir a ser discípulos, pero de una forma sabia. ¿Qué consejos nos puedes dejar? Yo les diría, tengan en cuenta y pongan en práctica un manual básico de verticalidad en donde la acción se puede poner realmente con reacción y es muy sencilla. Yo siempre tengo dentro de mis propósitos, mis mensajes, mi forma de vida en un tema vertical donde yo tengo por encima de mí algo que se llama la fe y la confianza, que es directamente asociada a Dios. El plan y el propósito que aquí arriba tengo, que es lo que tarde o temprano tengo que reconocer a través de mi confianza o lo que yo llamo mi fe. Cuando yo la tengo, la bajo un nivel más y la potencializo a través de mi cerebro y empiezo a crear o a recrear más ese gran propósito que la fe y la confianza que Dios me puso para que yo a través de mi cerebro pueda darle forma y darle fondo y darle opciones para poderla llevar al corazón. Y cuando yo llevo esa idea al corazón maravillosa, ¿qué pasa? El corazón me genera un motor de pasión. No hay nada más delicioso en el mundo de cuando tú trabajas, cuando tú hablas, cuando eres altruista, cuando eres servidora, servir con pasión, entregar con pasión, con felicidad que te la da precisamente, y eso no tiene ni precio, ni tiempo, ni espacio, es lo que te ha dado precisamente esa valoración para después que volverlo en acción. Porque puede estar todo aquí muy bonito, pero si no actuamos, si no lo volvemos en verbo, pues se va a quedar muy bonito diciendo, ay, tan chévere que habló ese man, y tan chévere que escribe, y, espérate, no, es que tú sabes, Alex, yo cojo este libro y en la noche lo leo. Yo vuelvo y leo, oye, esto lo escribí yo, no, obvio, sí, entonces a eso llego. ¿Cuál es mi mensaje? Es ese, hay que crear y crear con propósito, hay que ser perseverantes, hay que ser constantes, confiar, sobre todo confiar, y qué mejor confiar en Dios, es que está todo listo, Dios tiene propósitos, en mi vida siempre trajo propósitos, Alexandra,
En mi vida Dios siempre ha sido un Dios de pactos. Dios ha hecho pactos conmigo maravillosos que a veces me da pena con Él y yo le digo, caramba, estoy como 2 kilómetros atrás de todos los pactos que has hecho conmigo. Pero me acuerdo afortunadamente de que estoy todavía en deuda de correr esa milla de más para poder tratar de acercarme cada día a la entera obediencia que Él me pide, ¿no? Él no me exige, Él me pide, y que tarde o temprano soy yo el que tengo que entregarle. Entonces, es bonito. Yo le digo a la gente, mire, esto no es un tema ni de edad, ni de sexo, muchas veces ni de credo, ojo con eso, que no es un tema de religiosidad, ni de condiciones económicas o físicas. Eso es un tema de actitud y de actitud de propósito. Renuévate. A un señor adulto, yo le digo a los abuelitos que de pronto, si nos oyen o de pronto ustedes son embajadores, ¿tú sabes lo que es el tesoro que es un abuelito que le puede entregar a los jóvenes? Porque estamos dados a un mundo de servir mutuamente. Tú me sirves, yo te sirvo, Alexandra. Estamos llamados a eso. Esas épocas autócratas, dictatoriales, yo creo que están mandadas a recoger. Hoy he aprendido mucho de ti, aprendí mucho de Camilo, aprendo de Moisés, pero claro que aprendo. Lo mismo, ojalá que de alguna manera mis experiencias también hayan aportado para ustedes algo que digan, wow, este man como que no solamente contaba buenos chistes, bueno, más o menos en Sábados Felices, sino que también ha aprendido, aparte de hacer cámaras escondidas, un poco de actitud de vida. Así es, Hernán. Y vieras, yo te tengo que confesar que a mí me costó verte en Sábados Felices porque siempre te sentía, por más de tu euforia, te sentía una persona como muy seria. Entonces fue ahí como paradigmas que uno va rompiendo. Súper chévere, porque me ve con todos esos... Que no soy serio. Pues fíjate, así te veía yo. Ay, de verdad que qué rico de verdad es, qué conversada tan sabrosa. Uno con un buen conversador se puede quedar mucho tiempo y los temas no se le acaban y de verdad que he disfrutado muchísimo esta entrevista y aquí se me queda el efecto renovación y espero ser renovada todos los días por el espíritu, por mis ganas, por mi pasión, por todo lo que quiere el Señor. De verdad, todos los días tenemos que aprender. Muchas gracias, Hernán, por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias por tu vida. Gracias, Alexandra. Gracias primero que todo a ti, me honras. Te mando mi cariño, mi aprecio. Ya sabes que lo que necesites, aquí tienes un compañero de trabajo más, ni más faltaba. A todo el equipo maravilloso que tiene a tu alrededor, a Camilo, a los muchachos productores, a mi pastor Mario Santa, el gran invitado, a todos, y te felicito de verdad. Has dado en un punto maravilloso en la vida, y es que contar historias, y las historias bien contadas son una maravilla. Creo que tienes un espacio preferencial que ojalá dure mucho, mucho tiempo más, Alexa querida. Abrazo gigante. Hernán, ¿quieres invitar a la gente que no ha recibido al Señor a que lo haga? Pero claro, y lo hago a través de mi forma particular, y es decirles, miren, no se pierdan la gran oportunidad de que si en algún momento tienes la experiencia de tener a Cristo cerca, nunca, pero nunca, pero nunca te vas a arrepentir. Solamente es abrir esa puertica, dale esa oportunidad de decir, caramba, la vida va más allá de lo que son los quehaceres y los avatares del día, que muchas veces pueden ser bonitos o a veces son tristes. Pero cuando empiezas a encontrar esa luz en el camino que se llama Jesús, y Él con su amor te entrega y te pone su gran poder a través del Espíritu Santo, las cosas te van cambiando. Nadie dice que de la noche a la mañana las cosas son fáciles. Al contrario, entre más difíciles sean, más satisfacción Dios te va a entregar. Por eso te digo, anímate, sé parte de esta familia maravillosa que tanto el mundo está necesitando hoy en día, y encomendamos de manera muy especial tu espíritu para que seas ese gran embajador que tanto estamos necesitando. Te invitamos para que nos sigas, para que seas un cristiano muy, pero muy especial junto a nosotros. Amén. Amén, amén. Y queremos que sigas conectado, sigue conectado a través de todas los canales y los grupos que tenemos en nuestra iglesia. Cami, ¿qué invitación queremos hacerle a la gente que nos escucha? Claro que sigan las redes de Tu Historia Tiene Poder y Casa sobre la Roca Sabana Norte. Vincúlense a los grupos de Timoteos, J+25, Josués, Hombres, Mujeres, Casados, Años Dorados, Ejecutivos y Empresarios, clubes y todas las afinidades deportivas. Recuerden que los domingos tenemos la palabra de Dios a las 7:30, 9:30 y 11:30. Y por último, recuerden que los miércoles tenemos Juntos en Casa con los pastores a las 7 de la noche.
Así es, y bueno, muchas gracias a todo el equipo, Laura y Juana Guzmán, Laura Chaparro, Pamela y Gabriela Fernández, Luisa Ortiz, Juan Pasanta, Julián, Rafa, a ti, Hernán, por habernos acompañado, a Cristo por ser el centro nuestro. Y bueno, todos tenemos una historia, así hayamos conocido a Cristo hace años o hace apenas unas horas, tu historia puede impactar muchas vidas, así que cuéntala con autenticidad, con humildad y persistentemente, porque tu historia tiene poder. Hasta la próxima. Chao.